Qué gusto saludarlos una vez más en Punto de Reflexión. Sean todos bienvenidos al programa. Nos bendice que usted nos sintonice cada semana aprendiendo juntos principios de la palabra de Dios. Estamos abordando la serie El Éxodo de Israel y hoy estamos concluyendo esta serie. El último tema que queremos trabajar es el cruce del Mar Rojo. Claro, el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, ese es el tema que ahora traemos. El pastor Elman Oliva Mata va a estar compartiendo con nosotros este tiempo de aprendizaje, de poder externar puntos principales, y todo está basado en Éxodo capítulo 14. Literalmente el tema que la Biblia da a esta sección de la Escritura es: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Por eso es el tema que queremos trabajar, el cruce del pueblo de Israel del Mar Rojo. Eso trae una gran enseñanza, confianza en Dios, de cómo Dios trabaja de manera sobrenatural, pues dando finalmente el éxodo al pueblo de Israel. Sean todos bienvenidos al programa y vamos a quedarnos con los siguientes segmentos aprendiendo en Éxodo capítulo 14. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía. Ya con nosotros el pastor Elman. Qué bueno de tenerte en el programa. Gracias. Bendiciones. Bienvenido al programa Punto de Reflexión. Gracias. Muchas gracias. Es de gran bendición el estar en esta ocasión con vos acá. Bueno, es ya como segunda ocasión vez. Y si el Señor lo permite, pues estaremos en otra. Pero muchas gracias por la invitación. Comentarles que el pastor Elman es consejero actualmente del Seminario Teológico Amigos Berea. Él está ahí apoyando esos procesos formativos en el área pastoral y también teológica para quienes estudian el pastorado, quienes van a la abundante mies. Así que es un gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Estamos abordando el último tema de la serie, el Éxodo de Israel. Y en esta ocasión, el último tema, el cruce del Mar Rojo. Entendemos que hubieron 10 plagas, pastor Elman. La última plaga fue la determinante, que fue la muerte de los primogénitos. Y es cuando se inaugura la fiesta de la Pascua. Se sacrifica un cordero. Y luego hay lineamientos bien claros de parte de Dios a través de Moisés, y luego los traslada al pueblo, donde la sangre tenía que untarse en los dinteles de las casas del pueblo de Israel. Y al final Dios les dice: tienen que salir rápidamente y se van a ubicar en este sector que la Biblia menciona en el verso 1 y 2. Lo leo literalmente. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Una huida rápida, y luego la siguiente instrucción de Dios para el pueblo es: acampen junto al mar. Así es. Bueno, tomando en cuenta lo que decías, Pastor Marvin, en cuanto a lo de la Pascua, que significa pasar por alto. Sí. En este caso, pues se pasó por alto la casa de los primeros, o el primogénito de cada familia de los hijos de Israel, y no así con la familia de los egipcios. Sí. Pero también hay otra situación que significa también la Pascua, que es celebrar esa liberación que tuvieron de Egipto y que ya eran libres. Y cuando vamos a los Corintios capítulo 5 versículo 7, dice que nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por nosotros. Pero tomando en cuenta el punto que enlaza ahí con el capítulo 14 de Éxodo, cómo el Señor tenía un plan. Y el plan del Señor siempre es perfecto, y qué importante es escuchar lo que el Señor indica, porque Él les dio puntos claves. Ahora, el plan perfecto de Dios muchas veces es poco razonable, porque Dios actúa de manera sobrenatural, porque implicaba ir al desierto,
habían enemigos, las condiciones del desierto no eran tan favorables, el agua, teniendo en cuenta que había un ganado, había niños, o sea, era un asunto bastante difícil. Pero Moisés está confiando en la providencia de Dios. O sea, cuando Dios nos manda a hacer algo, Pastor Elman, muchas veces nos bloqueamos razonalmente, porque uno dice, pero es que Dios me está pidiendo esto, pero mi cerebro está procesando que eso no es lógico. ¿Por qué Dios me está pidiendo de esta manera? Entonces, aún más adelante vamos a notar que el pueblo, cuando se vio acorralado aparentemente por el pueblo egipcio, dijo, ¿no te habíamos dicho, Moisés, que era mejor morir en Egipto, que ahí teníamos sepulcros y nos trajiste al desierto? Pero los planes de Dios se van ejecutando porque Dios tiene ese control. Por eso es que el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen un límite y el Señor tiene pensamientos, planes, y si nos unimos al Señor, pues al final, como pasó acá, va a haber una victoria. Ahora, según el verso 3 y 4, este plan que estamos hablando como parte del primer segmento, dice la Escritura, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Es decir, que Dios los llevó a un punto estratégico, aparentemente encerrados, cuando finalmente Faraón dispone perseguirlos, y humanamente hablando están en un punto bastante complicado, porque tienen enfrente como vecino el Mar Rojo, y un ejército que se va a disponer a perseguir finalmente al pueblo de Dios. Para Faraón ese era el tope, ¿va? Sí, sí. De ahí este pueblo dijo, ya está acorralado, de acá no pasa. Pero ese era el plan de él. El Señor tenía un plan maravilloso y era ser glorificado en la vida de esta gente impía. Pastor Elman, hacemos el primer punto de reflexión entonces en este primer punto. Los planes de Dios, Dios los ejecuta a pesar de que no entendamos a cabalidad lo que Dios está haciendo. Y en la Biblia tenemos muchas referencias. Sara, según la Biblia, la esposa de Abraham, había cesado la menstruación, y sobre ese factor natural Dios hace una obra preciosísima. Notamos que en el desierto Dios hizo obras grandes, dándoles maná. El profeta Elías estaba en el arroyo de Querit. Dios le mandó carne a través de cuervos, que eran carnívoros, y cosas así vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, Pastor Elman, ¿cuál sería tu punto de reflexión en este punto cuando Dios nos está pidiendo algo y que muchas veces no tenemos claro el asunto, pero Dios lo está diciendo? Que en el camino de la vida siempre van a haber dificultades, pero tenemos que comprender que Dios siempre tiene un propósito. Y hay que unirnos a ese propósito del Señor. Así que si usted está pasando por alguna situación difícil, usted no comprende este camino de la vida, o siente que es como un callejón sin salida, una ruta donde ya no puede avanzar, el Señor puede colocar un puente, ¿verdad? Sí. Y el Señor puede dar la provisión. Así que confíe plenamente que todo está en el control del Señor, y lo que nos pasa cuando estamos bien con Dios, un propósito especial tiene el Señor para nuestra vida. Así que confiemos en Dios. Continuamos entonces, versos 5 al 9, la Biblia dice que Faraón se dispone a perseguir al pueblo de Israel. Dice así literalmente: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal Zephón, que el vecino era el mar Rojo. Entonces vemos, Pastor Elman, las 10 plagas notan la dureza de Faraón. La orden de Dios a Moisés: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que adoren en el desierto y vayan a una tierra que yo les he prometido.
segunda plaga, no hace caso, tercera plaga, la 10ª plaga, los deja ir, pero ahora él está encaprichado otra vez de hacer volver al pueblo de Israel pues a su tierra para ser siempre un pueblo que le iba a servir. ¿Qué tal te parece la insistencia de Faraón con todo su ejército? De que siempre el enemigo va a ser insistente. Por eso es que en Santiago 4:7 dice: y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. O sea, es decir, que él está siempre atacando. Si vemos ahí, hay 2 verbos. Ajá. Habla de resistir y de huir. El resistir nos corresponde a nosotros y el del huir es del enemigo. Y cabal vemos de que el pueblo fue Moisés, más que todo. El pueblo se unió a Moisés, pero resistió al enemigo. Y cuando ellos trataron de huir, es ahí donde adelante vamos a tocar ese punto de lo que pasó con Faraón y todo su ejército. Pero notamos que Faraón, siendo enemigo del pueblo de Israel, insistió de que el pueblo permaneciera. Y en otros programas dijimos de que esto es algo lógico en el asunto político, porque Israel era el recurso de mano de obra. ¿Y quién va a dejar la mano de obra gratis? Si en Egipto habían grandes construcciones por aquí, por allá, entonces necesitaban mano de obra, y los egipcios pues prácticamente utilizaban al pueblo de Israel para esos fines. O sea, no era fácil decir: mira, Faraón, deja ir a mi pueblo porque vamos a ir a otra tierra, queremos ir a adorar a nuestro Dios en el desierto. O sea, políticamente no era tan fácil. Sin embargo, el enemigo fue tan insistente porque él está pensando: ¿cómo vamos a dejar ir a un pueblo si nos puede servir en las proyecciones que tenemos? La mano de obra, el recurso humano, y que no le pagamos, por así decirlo, que son nuestros siervos y que nos van a servir. De esa manera ya colocaste el ejemplo que en el Nuevo Testamento el diablo insiste. El diablo sabe más por viejo que por diablo, porque él insiste, él ataca. La Biblia dice que él está como león rugiente viendo a quién devorar. En Mateo capítulo 4, Pastor Elman, que conoces esa historia, cuando el diablo tentó al Señor en 3 ocasiones, siempre Cristo citando la Escritura. Pero resulta que cuando él resistió, con lo que nos estás mencionando de la palabra de Dios, de resistir al diablo y él huirá de vosotros, cuando él resiste las tentaciones, dice la Biblia que el diablo lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. O sea, el Señor soportó la tentación, el diablo huyó, se apartó, pero por un tiempo. O sea, es decir, que él estaba siempre al acecho, buscando la forma de cómo tumbar los planes de Dios. Así es, y no es que el enemigo sea omnisciente, pero llega a conocer nuestro punto débil en estarnos atacando, tentando, y de nosotros depende si le vamos a dar ese espacio. Así que el enemigo puede usarnos, o Satanás puede usarnos para grandes cosas que son a favor de él, y uno puede pensar que es un deleite, es un gozo, pero al final el perjudicado es uno espiritualmente. Así que el enemigo nos va a tender muchas situaciones, pero tenemos que reconocer que no hay que seguir el jueguito de él. Faraón insistió, enemigo del pueblo de Israel, y el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, que Apocalipsis dice que nos acusa día y noche, también él insiste. Él está ahí paciente, esperando poner las trampas para nuestra caída. Sin embargo, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Debemos de huir, como también la Biblia dice, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles, o en este caso resistir al diablo, porque el enemigo ha tumbado a muchos siervos de Dios, muchos liderazgos. En la Biblia encontramos que aún el rey David, que era conforme al corazón de Dios, en su momento pues falló, pecó delante de Dios. Sansón, un hombre tan fuerte pero débil de carácter, también el diablo usó a una mujer para seducirlo, sacar el secreto, y finalmente terminó pues en una condición bastante difícil por no cumplir y alinearse a la voluntad de Dios. Así que sigamos adelante confiando en Dios, practicando los ejercicios espirituales, leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, ayunar, buscar a Dios, para poder resistir al enemigo, como Faraón insistente de perseguir al pueblo de Israel y el diablo insistente en nuestra caída espiritual,
pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Cuando vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 14, queda documentado de que Israel cruza el Mar Rojo y lo hace en seco. Cuando leemos todo el capítulo detenidamente, encontramos de que siempre vamos a tener enemigos como pueblo del Señor, como familias, como individuos, algunas veces declarados, en ocasiones algo en oculto, pero el Señor, nuestro Dios, lo tiene todo en su control. Por eso es que su confianza, en primer lugar, siempre debe estar puesta en el Dios Todopoderoso, no en sus posesiones, en su profesión, en el dinero. Confíe en el Señor. Claro que es importante cuidar lo que el Señor nos ha dado. Es importante el dinero, claro que sí, pero nuestra primer confianza, en primer lugar, siempre tiene que estar puesta en el Señor. En Éxodo 14, 13 dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. En ese tiempo, ese hoy fue en esa noche, en ese momento cuando cruzaron el mar. Pero ese hoy, puede ser mañana. La palabra del Señor siempre está presente y nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Llegan momentos cuando, si no tenemos cuidado, titubeamos, dudamos y el enemigo quiere agarrar ventaja. Pero en el nombre del Señor sabemos que es alguien ya derrotado y nosotros estamos en victoria en Cristo Jesús. Pero no porque estemos en victoria no van a llegar dificultades. Llegarán dificultades, pero así como llega una dificultad, en el nombre de Jesús vamos a ir, dice la Biblia, de victoria en Cristo Jesús. Así que su dificultad puede ser muy fuerte, pero esa plena confianza en el Señor. Vemos entonces de que Faraón, su gran ejército, una potencia mundial, persiguió al pueblo del Señor. Faraón pensó que no había salida para el pueblo de Dios, pero Dios facilitó una salida. Y lo que fue una salida para el pueblo de Dios fue la derrota para Faraón y su gran ejército. Así que esa confianza totalmente puesta en el Señor. Pero hay algo que quiero enfatizar. En el versículo 30 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Muchas veces se habla de que tenemos un Dios que es muy pesado con el ser humano, un Dios egoísta, un Dios que quiere ver la muerte de todas las personas y se contradice. Dice que con ese Dios de amor, Dios no le hubiera hecho nada a Faraón, a su ejército y a todo lo que él
puso en contra del pueblo del Señor, si Él no hace eso, aquí aprendemos que Dios defiende y guarda a sus hijos, y contra aquellos que tratan mal al pueblo del Señor, Dios también tiene su trato para con ellos. Así que si usted ha estado en contra del pueblo del Señor, oportunidad tiene de arrepentirse y buscar a Dios con todo su corazón. Y usted que es hija, hijo del Señor, permanezca firme en el camino del Señor, aunque vea que las situaciones parecen ser difíciles y que no las vamos a soportar. Con la ayuda del Señor somos más que vencedores. Dios le bendiga grandemente. Saludos, y se despide de ustedes el pastor Elman Oliva. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por estar pendientes del programa Punto de Reflexión. Estamos muy contentos porque estamos finalizando la serie El Éxodo de Israel, culminando con este último tema, el cruce del Mar Rojo. Nos encontramos en un punto bastante complicado en la narración bíblica del pueblo de Israel, porque ellos se sienten ubicados enfrente del Mar Rojo y todo un ejército persiguiéndolos. De manera que en este segmento vamos a abordar el temor del pueblo de Israel, que está ubicado en el versículo 10 al versículo 12 de Éxodo capítulo 14. Dice así la Biblia: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Nos encontramos que el pueblo de Israel entra en un pánico porque el ejército egipcio los está persiguiendo. Sí, es desde la perspectiva humana, hay situaciones que nos ponen en miedo. Sí. Y en este caso, humanamente, ellos podían pensar que no había salida, y la opción que ellos miraban era regresar nuevamente. Y Egipto pues representa también el mundo. Sí. ¿Cuántos cristianos han querido en algún momento regresar al mundo? Y otros lo han hecho. Pero vemos acá de que el pueblo se llenó de gran temor. Nuestra fe muchas veces va a ser probada. Sí. Van a llegar dificultades, y esas son para probar nuestra fe. Así que si usted está pasando por alguna situación que está causando algún temor, alguna angustia, alguna desesperación, le invitamos a buscar del Señor, a clamarle a Él. Y si en algún momento ha tenido deseos de regresar al Egipto que representa el mundo, pues ponga su mirada mejor en el Señor, y esos temores hay que llevarlos al altar de la oración. Y el temor nace porque el pueblo egipcio, el ejército egipcio era poderoso. Recuerden que Egipto era la potencia mundial del mundo antiguo. Ellos estaban en la cúspide, como hablar de Estados Unidos, que es un país muy poderoso a nivel mundial. Y notamos que ellos estaban muy equipados en cuanto a la milicia. Imagínense que preparó 600 carros escogidos, más la caballería. Cada carro tenía sus capitanes, o sea, era un ejército bien completo. Y ellos estaban decididos de regresar a ese pueblo. Imagínate bajo qué condiciones sería si cuando los egipcios aumentaron el trabajo por el asunto de que se estaban multiplicando, no digamos por esa rebelión,
que al regresar eso iba a representar iba a ser, una situación más fuerte la condición de ellos. Entonces el pueblo tiene temor. Y esto suele pasar en la vida cristiana, porque a veces nos enfrentamos con dificultades, quizás no un ejército militar, pero sí hay cosas que nos ponen en temor. Por ejemplo, una enfermedad, el diagnóstico del médico, eso incomoda, pone temor porque puede ser un cáncer. Hace unas semanas Dios me permitió orar por una jovencita que fue detectada de cáncer de mama, entre lágrimas, entre llanto, siempre esos temores, ¿verdad? Emocionalmente y lo que pueda ocurrir, porque Elman, la vida es bonita, la vida es bonita. Cuando estamos en familia, cuando todo marcha bien, se logra el éxito, los resultados del trabajo, de toda una faena, y de pronto el temor se apodera por una enfermedad, por una crisis en el negocio. Pongámosle cualquier tipo de dificultad. Entonces, Pastor Elman, la pregunta, ¿el temor es parte de la naturaleza humana? ¿Qué hacer cuando hay un diagnóstico, hay una noticia? El ser humano en algunos momentos, y voy a colocarme a mí también, vivimos en cierto temor. Así es. Por eso el Señor dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Si el Señor nos dice en el mundo tendréis aflicción, es porque Él sabía que íbamos a pasar por momentos de aflicción, por momentos de enfermedad, de angustia, de desesperación. Y es parte porque como seres humanos tenemos el alma, y en el alma están las emociones, y hay emociones como una tristeza, una desesperación, y eso es normal que pase en nosotros ciertos temores, pero tenemos que aprender a ir al Señor y depositar nuestra confianza en Él y contarle realmente cómo nos sentimos, y confiar que Él nos sacará de esa situación por muy difícil que sea. En el Antiguo Testamento tenemos dos siervos de Dios que vivieron en temor. El profeta Elías, una mujer lo puso en temor. La mujer más perversa en la narración bíblica, Jezabel. Cuando Dios le da la victoria a Elías con los profetas de Baal, Él los manda pues prácticamente a matar por la obra que Dios hizo en el altar que Él preparó, y eran profetas falsos. Pero esta mujer dio la orden de ponerle precio a la cabeza de Elías, y Elías tiene que huir. Tiene que huir y va a una cueva. De ahí entonces Dios lo ministra en un silbo apacible, y entonces le dice a Dios: ¿qué estás haciendo aquí? Porque hay varias funciones que tenés que hacer todavía. O sea, hay épocas, hay temporadas, ya sea por cansancio, ya sea porque estamos ocupados. La empresa, la economía viene para abajo, una mente bastante bloqueada, los hijos se rebelan por diferentes factores. El otro es el profeta Jeremías. Su mensaje era confrontativo, su mensaje no era agradable para la nación de Israel, y en muchas ocasiones él siente desánimo, y en algunos momentos tuvo temor de que lo mataran, porque que un profeta dijera tienen que ir al exilio porque son rebeldes, pues no era una situación fácil. Y el profeta Jeremías, por eso se le llama así. Estuvo encarcelado, ¿no? Encarcelado, el profeta llorón. Entonces, estos siervos de Dios pasaron por esos momentos de dificultad, de temor. Pero aquí viene la otra contraparte del temor, y ya lo mencionó el pastor Elman, la confianza en Dios. Versos 13 y 14 de Éxodo capítulo 14. Dice así la Biblia: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará con vosotros hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué tal te parece esa convicción de Moisés? Bueno, es a lo que debemos de aferrarnos como hijos de Dios, esa plena confianza en el Señor. Y nos gusta mucho esa frase, que Jehová peleará por vosotros, pues sí. Y nosotros debemos de estar tranquilos, pero el contexto también, la situación que pasó el pueblo
No fue algo fácil, fue muy difícil, pero es donde tenemos que aprender a confiar en el Señor, sabiendo que el Señor toma el control en nuestras situaciones, por muy complicadas, por muy difíciles que sean. Y hay algo, Pastor Marvin, a veces nosotros, nuestra misma angustia nos puede llevar a hacer cosas inapropiadas. Por eso tenemos que aprender a buscar del Señor y saber que el Señor va a facilitar una salida, y el Señor siempre nos dará una solución, aunque sea difícil. Pero mientras la solución llega, pueden pasar horas, días, meses, pero no perdamos esa confianza en el Señor, porque tiene gran galardón. Ese sería el punto de reflexión en este segmento. Y quiero agregar lo que dice el Salmo 121, que es una promesa de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el mismo salmista da la respuesta a esa pregunta: mi socorro o mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En la Biblia encontramos que cuando hubo una dificultad, siempre acudieron a Dios. Ana, que era estéril, no soportaba más las burlas. La esterilidad era sinónimo de maldición o un juicio divino, según una creencia en el contexto social. Era un estigma para una mujer estar en esa condición. Y Ana llega al templo a orar y hace un pacto con Dios: si me hace un hijo varón, yo lo voy a entregar todos los días de su vida para que sirva, y Dios le concede esa petición. O sea, en la Biblia encontramos que en medio de la dificultad siempre las personas buscaron a Dios, y creo que esa es la parte bien importante de poner nuestra confianza en Dios, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Para nosotros pareciera algo imposible, Pastor Elman, ciertas situaciones que nos da temor, o el futuro, por ejemplo. Todo lo que se oye en redes sociales, en los medios de comunicación, que viene una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, una guerra de grandes escalas, terremotos por doquier. La gente vive con miedo, pero la garantía es la confianza en Dios. Así es. No podemos quitar en el medio que vivimos esas situaciones difíciles, no las podemos quitar. Pero así tampoco podemos quitar esa oración, esa confianza en el Señor. Así que vale la pena muchísimo esa plena confianza en Dios, aún en la adversidad, porque la fe se pone a prueba. Nos vamos con Éxodo capítulo 14, verso 14. Apréndalo con nosotros de memoria. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga con nuestro invitado Marvin Juárez, pastor de Iglesia Amigos El Tabernáculo. La pregunta tiene que ver con el discipulado y es la siguiente: ¿cómo interpretar el sistema de discipulado en la iglesia local? Bueno, el discipulado es una especie de escuela bíblica en la iglesia local. Es un proceso de estudio permanente. Eso indica que lo que uno va trasladando en enseñanza, en principios y valores y en vida práctica a los nuevos convertidos o a los nuevos en la fe, estos van a hacer a su vez lo mismo con otras personas que se van a ir agregando. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que lo que él ha aprendido lo traslade a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el discipulado es una escuela en la que vamos pasando diferentes niveles, y los nuevos vienen al primer grado, como decimos, para que los que ya van tercero o cuarto grado en la escuela del discipulado puedan ser los maestros de estos que están iniciando. Entonces, tenemos un trabajo especial, y no solo es del pastor, es de los miembros de la iglesia también. En este concepto, el pastor equipa a un grupo, puede ser 5 o 10 discipuladores aspirantes, por así decirlo. Es bíblico, válido, y también descansa más el pastor. Recordemos que tanto Pablo como otros siervos como Bernabé tenían a Silas, tenían a Timoteo. Entonces eran personas que no lo hacían todo, simplemente trasladaban, encomendaban, delegaban, y luego sigue la cadena, de tal manera que el pastor es un orientador, un facilitador, no el que lo hace todo, pero sí debe de velar porque todo funcione en un engranaje coherente bíblicamente hablando. Conceptos del discipulado de la iglesia local. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Dios los bendiga. Todos aquellos que se están incluyendo al programa, estamos trabajando la serie El Éxodo de Israel, culminando con este tema, el cruce del Mar Rojo.
por parte del pueblo de Israel. No fue fácil, fue una situación suicida, vamos a decir, humanamente hablando, pero cuando Dios da la instrucción, Dios siempre llevará sus planes de manera perfecta. Por eso el Nuevo Testamento dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, todo va a resultar bien, aun cuando aquello parece difícil. Nos encontramos ahora que el pueblo egipcio está a punto de alcanzar, vamos a decirlo así, se propone ir a traer al pueblo de Israel para sujetarlo a servidumbre otra vez. El pueblo tiene miedo, sin embargo Moisés está dándole la confianza como líder y les dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aquí viene la instrucción divina y la acción de fe. Verso 15 en adelante, dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. La instrucción divina y la acción de fe. Sí, hay algo que me llama la atención en el versículo 15. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí hay una oración, un clamor de Moisés que no está registrado. Porque en el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta es palabra que Moisés le dijo al pueblo. Pero de ahí viene, el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Esto me lleva a pensar que en el himnario Corazón y Vida, en el himno 152, hay un tema que dice: trabajad y orad. A veces la gente está tan atemorizada, como el punto que estábamos mencionando anteriormente, que muchas veces ellos piensan que tienen que orar y orar, cuando el Señor dice ya es momento de accionar. De accionar. Entonces hay que ver los dos momentos, ¿verdad? Cuándo es tiempo de orar y cuándo es tiempo de accionar. A forma de algo gracioso, dice que en una ocasión iban dos cristianos en un río que estaba muy caudaloso, iban y de repente sintieron la dificultad, y le dice un cristiano al otro, le dice: oremos. No, le dice el otro: aquí nademos. No, ya no era tiempo de orar, sino de accionar, de nadar. Entonces hay momentos cuando tenemos que, como lo decías, ¿verdad? De accionar y hacerlo en el nombre del Señor. Así que lo que se ve acá también es la glorificación, ¿verdad? Ese canto dice, ¿verdad? Más o menos así: trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Qué importante estar en la viña del Señor. Así que, hermana y hermano, es bueno que ore, pero también accione en el nombre del Señor. Y esto suele pasar también con los jóvenes que son solteros. Fuera de cámaras tenemos una producción de solteros que estuvimos así comentando, ¿verdad? Acerca de ese tema que a los solteros les fascina mucho, que es el noviazgo. Ahora, yo creo que hay un tiempo para orar. En nuestro tiempo, hablando acerca de ese principio que destacás, de lo que Dios le dice a Moisés: ¿por qué estás orando? Marchen, avancen, porque no es tiempo para orar, es tiempo de avanzar.
resulta de que hay un tiempo para orar. A nosotros nos enseñaron a orar no por novia, por esposa. Así es. Pero juntamente con la oración también había que accionar. O sea, no es un asunto de, Señor, te pido por la sierva y de pronto, ¿verdad?, una mujer llega y que por revelación también y de pronto Dios me indicó y hagámonos novios. No funciona así. O sea, tiene que haber acción de parte del muchacho, ¿verdad? De repente quizás su atención, posiblemente amistad en campamentos, en algún congreso, en actividades del distrito, de la región. Y por ahí va el asunto y el chispazo donde empieza lo que los jóvenes llaman la conquista. Pero el asunto es que hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para conquistar. Así es. Y entonces Dios va a ir dando las pautas, quién va a ser la indicada, cómo conocer la voluntad de Dios. Y esto funciona no solo en el tema del noviazgo, esto aplica para todo. Porque a veces nos podemos refugiar, Pastor Elman, en, oremos, el Señor va a mandar las almas, sí, pero ¿qué está haciendo la iglesia? Exacto. ¿Qué inversiones estamos haciendo evangelísticamente? ¿Cómo estamos preparando la gente para ir a los campos? ¿Cuántas invasiones? ¿Cuántos cultos? O sea, nos excusamos quizá en la oración para no hacer lo otro. Exacto. Cabal, muchas veces ponemos esa excusa y pensamos que todo el tiempo es de orar y no. Es una combinación, ¿verdad? Saber en qué momento también orar y en qué momento trabajar. Y cuando nosotros nos movilizamos, aquí sin duda Moisés recordó también lo que él mismo le dijo al pueblo: vamos para adelante. Así que hay momentos que nosotros también servimos de motivación para otros. Y a veces llegan momentos que nosotros mismos también como que bajamos la guardia, pero nos hace recordar la palabra que le dimos en alguna ocasión a otra persona y eso nos levanta. Sí. Así que vamos para adelante en el nombre del Señor. Y me llama la atención también que en este punto de temor, Moisés está clamando a Dios. Claro, era una emergencia y Dios ya había dado la orden en la forma como él iba a obrar. Por eso Moisés tiene toda la confianza. Pero yo también veo en cuestiones ya reales, en circunstancias que cuando la mente está bloqueada por alguna circunstancia, también es bueno hacer un alto, haciendo ese equilibrio, cuándo orar, cuándo accionar. Cuando la mente está bloqueada, tampoco es la mejor manera para decidir. En este caso, Moisés tenía bien claro, avanzar, yo les voy a dar la victoria. Él lo tenía bien claro, o sea, no es un asunto, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, él tenía bien claro qué es lo que Dios iba a hacer, porque Dios se lo había dicho a Moisés de que se iba a glorificar con Faraón, con los egipcios, y les dijo, nunca más van a ver a este pueblo. O sea, había una claridad. Pero, Pastor Elman, a veces se toman decisiones arrebatadas cuando hay enojo, cuando la mente está cansada, cuando está bloqueada. Entonces, ese es el momento para descansar la mente, para entrar en un tiempo de oración. Ahí sí, un tiempo de oración, pedirle que Dios afirme nuestros pensamientos. De hecho, quizás pedir consejería, tomarnos un tiempo para salir de las actividades para que nuestra mente clara y alineada bajo la voluntad de Dios, las decisiones sean más acertadas. Así es. Cuando estamos alineados con el Señor, nuestras decisiones van a ser acertadas. Entonces necesitamos... en el versículo 14 dice, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, ¿qué mejor tomar una decisión cuando uno está tranquilo? Porque cuando está acelerado, puede tomar una mala decisión. Sí. Y si nos tranquilizamos, esto nos ayudará para tomar una decisión equilibrada y no arrepentirnos de tomarla. Al final, cuando ellos avanzan, porque la orden de Dios, ¿por qué estás orando? Avanza. Ellos avanzaron. Moisés extiende la vara y entonces Dios hace esa obra preciosísima, ¿verdad? Abre el mar rojo, les queda como en 2 columnas y ellos pasan en seco, dice la palabra de Dios, pero Dios manda un viento oriental, fuertísimo, ¿verdad? Ese viento, y Dios hace el milagro. Entonces notamos ahora en el último punto de este tema del cruce del mar rojo, la derrota del enemigo, la derrota del pueblo egipcio, Faraón y todo su ejército, una milicia poderosa, un país poderoso del mundo antiguo, y notamos de que Dios les iba a dar una gran victoria. Y es cuando el pueblo egipcio, el Pastor Elman, también ellos avanzan. Y entonces Dios hace la obra quebrándoles las ruedas a los carros. Y entonces es una proeza de Dios
en favor de su pueblo. Como decías en uno de los segmentos, de que en ese momento Egipto era una potencia a nivel mundial. Sí. Y ellos avanzaron, pero al final fueron derrotados. Entonces, hoy en la actualidad hay gente que puede estar confundida y dice, ¿por qué aquellos no son cristianos? ¿Y cómo avanzan? Sí. ¿Cómo triunfan? Pero al final, si esta gente no busca del Señor, van a ser derrotados. Su ruina va a ser eso. Verso 23 dice la palabra de Dios: y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y nos vamos del segmento con el verso 25: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y al final dice la Biblia que cuando el pueblo egipcio decidió regresar, entonces con todo el ímpetu Dios hace que la columna que había en ese momento de agua, de ese mar, con ímpetu ahogó al pueblo egipcio, derrotados finalmente. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Damos gracias a Dios porque estamos ya en la parte de las conclusiones, los puntos de reflexión. Y aquí encontramos que al final Dios dio una gran victoria sobre el pueblo egipcio. El pueblo de Israel finalmente cruza en el Mar Rojo. Cuántos himnos inspirados en este pasaje de la Escritura. Encontramos que Faraón, sus ejércitos, cántico tras cántico, y al final Moisés y todo el pueblo de Israel cantó el himno de victoria. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final? Que aun cuando las cosas parezcan difíciles, que no hay una salida, tenemos que aprender a confiar en el Señor, y el Señor proveerá la salida en el momento oportuno, en el momento exacto. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, que Él será nuestro sustentador, proveedor, nos guiará y nos ayudará en todo momento. Y notamos cómo la columna de nube se puso en medio de los dos ejércitos, en medio de los dos pueblos. Para ellos era tinieblas y para ellos era como una antorcha que iluminaba el camino. O sea, siempre Dios protegiendo a su pueblo. Exacto. Dios no permitió que el enemigo los alcanzara. Y vemos acá que cuando el Señor da instrucciones, en el caso de Lot, que le dice que salgan, y le dice y que no miren para atrás, y la mujer por mirar hacia atrás se convierte en esa desobediencia de sal, y el pueblo acá en algún momento, aunque quisieran ver, no podían, porque había esta columna. Para ellos significaba una guianza, había luz, y para el pueblo enemigo confusión. Así que tenemos que aprender que el Señor siempre va a estar en intermedio. Él nos va a ayudar y nos va a defender del enemigo. Mi punto de reflexión final sería que al final de esas temporadas de dificultad siempre habrá un himno de victoria. Sigamos confiando, ese es el mensaje de este programa. Sigamos confiando en Dios, porque seguramente de lo profundo del corazón saldrá el himno de victoria que está registrado en la Biblia. Hay tantos cánticos inspirados en este hecho histórico que de hecho hay arqueólogos que están haciendo esos hallazgos confirmando el relato bíblico. Dios es un Dios real, y mi punto de reflexión es que al final de tu temporada sigue confiando, avanza, porque seguramente del corazón saldrá el himno de victoria, y entonces vamos a recordar ese hecho poderoso de parte de Dios, aun cuando miremos aquello oscuro, cuando miremos un túnel que no hay ni siquiera una luz de esperanza. Dios tiene el control, sus propósitos son buenos, sus planes son perfectos. Sigue avanzando, sigue adelante, porque al final vamos a cantar el himno de victoria. Y qué importante es que Dios pueda glorificarse en nuestra vida, pero desde la perspectiva positiva. En el caso, lo de Faraón fue desde una negativa.
porque al final ellos fueron destruidos. Aunque fue un ejército poderoso, pero más poderoso es el Señor. Sí. Ahora, desde el aspecto positivo es de que dejemos que Dios se glorifique en nosotros, sabiendo que aún que las dificultades son reales, pero así también el poder del Señor en nuestra vida. Muy bien, Elman, se nos terminó el tiempo. Un saludo final para alguna persona, en especial alguna audiencia, Pastor Elman. Bueno, un saludo para toda la audiencia. Muchísimas gracias por seguir el punto de reflexión y esperamos que esto sea de gran ayuda y de crecimiento en su vida espiritual. Muy agradecido con tu persona por aceptar la invitación. Para todos ustedes que nos acompañan cada semana, hoy estamos cerrando la serie El Éxodo de Israel. Fascinantes programas, historias de cómo Dios saca a su pueblo en medio de un país poderoso, pero que finalmente Dios lo llevó a la tierra prometida. Y actualmente, en nuestra época moderna o posmoderna, en 1948 se establece la nación de Israel como nación tal, porque las promesas de Dios son reales. Así que sigue adelante, avanza, porque seguramente Dios te acompañará. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.